representa, eso es un reconocimiento que hay que valorarlo. Y luego está el tema local y para eso hemos invitado al señor doctor Juan Pablo Albán. Él es abogado del alcalde Jorge Yunda. El alcalde es vinculado en una investigación sobre las pruebas PCR. Así es que, doctor Albán, bienvenido, buenos días. En principio uno diría, el alcalde debe responder en general por lo que hacen. Hay una división al interior, sí están las secretarías, pero él los nombra, así es que una primera apreciación suya, doctor Albán, bienvenido, buenos días. ¿Cómo está, doctor Rocha? Buenos días también a los oyentes y a las personas que siguen en redes a Democracia. Mire, doctor Rocha, es verdad la afirmación que usted acaba de hacer. Por supuesto, el hecho de que una autoridad designe personas que le asistan o le apoyen en la administración, en este caso de la ciudad, no significa que deba desentenderse de sus responsabilidades. Al tiempo, usted sabe bien que en nuestro país y en muchos países del mundo, los procesos contractuales no los ejecutan directamente las primeras autoridades de las instituciones públicas. En nuestro país es muy frecuente la delegación de estas responsabilidades a secretarías o a ministerios, en el caso del gobierno central, no por desentenderse de las responsabilidades, sino por una simple cuestión de eficiencia administrativa. Y en este caso, efectivamente, ese proceso de adquisición lo ejecutó la Secretaría de Salud por delegación que había recibido, tanto para la fase precontractual como para la fase contractual, como para la fase de ejecución en sí. El alcalde, desde luego, está presto a colaborar con este proceso de investigación que se ha abierto. Está presto a colaborar pese a que la cancha se encuentra un poco inclinada, porque la Fiscalía lamentablemente ya le ha declarado culpable, a pesar de que el Código Orgánico Integral Penal le obliga a la Fiscalía a actuar con objetividad, a reunir inclusive las pruebas de descargo. Pero hay muchos elementos para pensar que la Fiscalía ya ha tomado una decisión en relación con esto. Pero doctor Albán, el hecho mismo de dificultar a las defensas que accedamos a los expedientes. Claro, pero usted conoce como por, por dos razones. La Fiscalía lo que tiene es que probar si es que tuvo una denuncia, si es que ellos mismos encontraron. Tienen que probar y no es que lo declara culpable, sino que encuentra razones para vincularlo. Eso es por lo menos la figura que estamos tratando. Y si encuentra razones, porque él es el alcalde de Quito, porque tiene, por ejemplo, estos chats que sirven como pruebas, a lo mejor usted como abogado del alcalde Yunda logra desestimar esos chats que no hay, pero en principio la fiscalía no es que lo declara culpable, sino que está atrás del alcalde para buscar eso. ¿O eso sería incorrecto, doctor Albán? Lo que es incorrecto es la forma, Ya. Francisco, porque la misión constitucional y legal de la Fiscalía, por supuesto, es investigar los delitos. Eso no está en discusión, esa es la atribución que la Fiscalía tiene. Sin embargo, el hecho de que la Fiscalía, por ejemplo, publique información parcial, descontextualizada, incompleta respecto de los supuestos chats, justamente para hacer decir a las personas cosas que cuando uno lee la totalidad de esos intercambios de mensajes no están diciendo, evidentemente apunta a afectar la presunción de inocencia de las personas, que es un derecho constitucional, y no solo un derecho constitucional, es un derecho humano protegido claro, por tratados internacionales por los que Ecuador se ha obligado. Entonces, yo a lo que me refiero no es a que la Fiscalía no debería investigar, por supuesto que debe investigar, pero debe investigar entendiendo que todas las personas son inocentes hasta que, justamente lo que usted dijo, se pruebe su responsabilidad, uno, y permitiendo, dado que el sistema en el Ecuador es un sistema acusatorio, que la defensa pueda hacer su trabajo. Porque si no se puede ver un expediente, si no se nos confiere una copia, yo he pedido copias del expediente y no nos han despachado todavía la solicitud de copias y no me dejan sacar las copias sin dictar ellos del impulso fiscal. Me han hecho perder 3 días de 30 que tengo para ejercer la defensa. Yeah. Fui a la fiscalía. La doctora Ruda Amoroso, que es la fiscal que estuvo a cargo del caso, se me paró al lado mientras yo estaba revisando 2 carpetas. Entonces,
tiene que haber garantías para el ejercicio de defensa y la Fiscalía, por supuesto que tiene que hacer su trabajo. Los ecuatorianos debemos exigirle que haga su trabajo. Pero tiene también doctor que Albán, garantizarse la presunción de inocencia. alguien comentaba ayer que la Fiscalía está persiguiendo. Y claro, cuando uno podría pensar de que está persiguiendo en el sentido de que quiere probar un delito, y ese sería el rol de la Fiscalía. Ahora, esta parte que usted nos comenta es, no tenemos acceso, no es porque está en una etapa de investigación, no es por la etapa en la que se encuentra que no hay acceso, no es público. También usted nos ha dicho los chats que se hacen públicos. Quizá entonces lo que debería la Fiscalía es hacer menos pública su investigación. Creo yo que para salvaguardar la presunción de inocencia debería usar estrategias para publicar los avances de su investigación, pero no en desmedro de los derechos de las personas acusadas. Y respondiendo a su pregunta, en el Ecuador efectivamente pesa reserva sobre el expediente de una investigación previa. Pero en este caso la Fiscalía ya decidió formular acusación, por lo que ya no estamos en investigación previa, sino que estamos en instrucción fiscal y el expediente es público. Tan público que cualquier ciudadano ecuatoriano, usted, no sé, cualquier persona que tuviera interés, los concejales que están preocupados por este tema, pueden acudir a las instalaciones de la Fiscalía y ver el expediente. Pueden fotocopiar el expediente, pueden tomar fotografías del expediente, y a las defensas no se nos deja. Y esto es muy curioso. Pero tal vez debemos hablar de lo de fondo, doctor. Claro, pero pero es que a veces también estas partes que son de forma permiten hacer que la opinión pública tenga una visión, y eso para cuidar los derechos de los ciudadanos, más allá de que deben responder por los cargos, tiene que estar en prioridad, incluso las formas, porque hay formas que terminan con la dignidad de las personas, ¿no es cierto? Y después pueden declararles inocentes y ya no pasa nada, están sentenciados públicamente. Antes de ir a lo de fondo, quisiera que le escuchemos al propio doctor Yunda, qué es lo que dice sobre el contrato sobre el cual está siendo investigado. La doctora Linda Guamán dice en uno de los chats que la sensibilidad declarada es, o sea, súper mala, de acuerdo a los informes de la UDLA. Eso dice Linda Guamán y nosotros nos preocupamos y en el Consejo lo supimos. Usted ya sabía que había problemas. A mí se me informaba como al Consejo Metropolitano todos los inconvenientes que se iban encontrando. Bueno, y ahí hay dos temas entonces. El uno, el señor alcalde conocía ya del problema, pero uno que es mucho más profundo, diríamos así. El contrato es firmado para unas pruebas y la contratista provee otras pruebas que no son las mismas. Al alcalde se le informa cuando todavía aún no llegan las 100.000 y él dice que sí, que son las mejores pruebas del mundo y que sigan nomás. Ya solamente ahí, entre que el contrato tenía una especificación y no llegaron esas, ¿ya no encuentra usted un problema, doctor Albán? A ver, Francisco, creo que ahí es importante romper un mito, porque obviamente en el marco de este caso se están construyendo, como suele ocurrir en estos casos que tienen un alto impacto en la opinión pública, varios mitos. Como usted le escucha al alcalde en la grabación que ustedes mismos acaban de reproducir, la información no la recibe solo él, la información la recibió todo el Consejo. Esa es una primera cuestión que es importante que ustedes verifiquen, ¿no? Porque el Consejo está integrado por 21 concejales más el alcalde. Y solamente está procesado el alcalde, pese a que varias de las decisiones que se tomaron y varias de la información que se entregó a todo el Consejo. Eso es una primera cuestión. Una segunda cuestión que me parece importante aclarar es que no se trata de que se vendió una cosa y se entregó algo diferente. La agencia de regulación, el ARCSA, tiene categorizadas como pruebas PCR distintos tipos de prueba. Entre los distintos tipos de prueba que categoriza como pruebas PCR están las pruebas RT-LAMP. Esas pruebas de RT-LAMP son las que adquirió el municipio. Son también las que ha adquirido la policía para testear a su personal. Son también las que hoy sigue usando el hospital más grande de la red de salud pública del Ecuador, que es el Hospital IESUR.
Entonces, esas pruebas de RTLAM no se le vendieron solo al municipio, se le vendieron a otras entidades y bajo la categorización del ARCSA, y aquí viene este elemento importantísimo, son pruebas tipo PCR. Entonces, se entregó pruebas del tipo que se había contratado. Pero el contrato no dice, doctor Albán, pero el contrato dice pruebas PCR, no dice tipo PCR, sino pruebas PCR, y el ARSA, que ya conversaremos, hay un montón de cosas que el ARSA debe ser responsable también y debe actuar en un montón de otras cosas. Pero en este caso, usted diría entonces, en virtud del informe del ARSA, estas pruebas RTLAM son PCRs, y así se ha de entender en el contrato. El contrato no dice PCR, ¿no? Dice lo que se entregó, que son pruebas de RTLAM, primero. Segundo, efectivamente, si son pruebas tipo PCR y se procesan a través de el mecanismo de procesamiento de todas las demás pruebas PCR, se entenderá que son pruebas PCR. Porque así la Agencia de Regulación Ecuatoriana lo ha determinado antes de que el municipio adquiera, no después, antes lo determinó. En todo caso, tal vez lo de fondo, verdaderamente de fondo, doctor Rocha, es que la Fiscalía ha afirmado que lo que había es un conocimiento de la baja sensibilidad de las pruebas. Es ese el meollo del problema, porque la imputación que ha hecho la Fiscalía, no solo al alcalde, sino a varias personas más, tiene que ver no tanto con el tipo de prueba, cuanto con que la sensibilidad de la prueba no sería la apropiada. Para ello, la Fiscalía se ha asentado en un informe elaborado por la UDLA, que fue requerido por la doctora Linda Guamán por su propia decisión, por buena actividad, por debida diligencia, si usted quiere, ya requirió ese informe. La UDLA produce dos resultados diferentes. En el primero determina que la sensibilidad de las pruebas es de más del 94%, y la propia Fiscalía así lo reconoció en la audiencia que tuvimos el día martes. En la otra, determina que tendría una sensibilidad inferior al 70%. En el mismo expediente de la Fiscalía hay otros dos informes técnicos de valoración de la sensibilidad de las pruebas. El uno es elaborado por la autoridad certificadora coreana, porque estas pruebas llamadas isopolo son pruebas hechas en Corea. Y la autoridad coreana certifica que la sensibilidad es de entre el 95 y el 100%. Pero digamos que eso es parcializado porque son pruebas hechas en Corea. Pero se dice que no hay una calificación, en Corea, y que en Corea no se usan en donde estaban fabricadas esas. ¿Usted ha llegado a determinar que sí se usan allá? Es entre los mitos que se hablan. El informe de la autoridad certificadora. Es que ese es otro de los mitos. ¿No? Entonces ahí hay un problema, porque justamente esa publicación parcial de lo que hay en un expediente, que ahorita tiene más de 25,000 folios. Entonces, publicamos ciertas cosas y otras no. Lleva a hacer afirmaciones sobre cosas que son contradictorias dentro del mismo expediente de investigación. Le decía, pero finalmente supongamos que eso es un informe parcializado, porque son pruebas coreanas. Hay un informe más, que es un informe de una autoridad certificadora alemana, que también da cuenta de que la sensibilidad de las pruebas es de entre el 95 y el 100%. Entonces, la discusión en lo que se centra, o al menos lo que la Fiscalía ha imputado, es en que se habría tenido conocimiento de una baja sensibilidad de las pruebas y no se habría dado por terminado unilateralmente el contrato. Sin embargo, ahí entra otro elemento que es importante. Usted sabe que bajo la pandemia se aprobó la Ley de Apoyo Humanitario. La Ley de Apoyo Humanitario, en una de sus transitorias, si no me equivoco es la 19, determina que cuando hay pagos pendientes a proveedores, las entidades del sector público no pueden dar por terminado unilateralmente los contratos. En este caso se produjo una terminación por acuerdo bilateral, en la cual primero se impuso una serie de multas a la empresa que tienen que ver con las fechas de entrega, no con el tipo de entrega o con la calidad en cuanto a sensibilidad de las pruebas. Porque en el contrato hay un montón de cosas que no se cumplieron. Hay algunos incumplimientos, efectivamente, particularmente con fechas de entrega de equipos, por ejemplo. ¿Y por qué no se podían entregar? Porque no había las facilidades, las instalaciones donde se pudieran poner, ¿no? Pero bueno, sería muy largo explicarlo. No, claro. Sino que usted, usted es el abogado, pero uno piensa y dice, si no tenían ni siquiera dónde poner los equipos que ya estaban ahí,
no hubiese sido bueno, y esta es la reflexión pública, ¿no es cierto?, que primero tenga las condiciones antes de firmar el contrato, doctor Albán. Desde luego, Francisco, hubiera sido bueno. Sin embargo, ahí yo quiero regresar sobre otra cuestión. Todo el proceso técnico no lo llevó a cabo el consejo ni el alcalde, lo llevó a cabo la entidad técnica del Distrito Metropolitano como corresponde. Porque si yo soy abogado, por ejemplo, no puedo yo ponerme a determinar cuáles son las condiciones técnicas que deberían cumplirse para que me entreguen las vacunas que están llegando ahora. No me corresponde a mí. Yo puedo ser diputado o puedo ser concejal. No me corresponde a mí hacer una determinación técnica sobre el nivel de frío que debe existir en las cámaras para que entren las vacunas. Entonces lo hizo la entidad técnica como correspondía y las decisiones se tomaron ahí. Y de ninguna manera estoy trasladando la responsabilidad allá. Lo que estoy tratando de explicar es que a mi defendido se le estén endilgando conductas que no le pertenecen. Y el hecho de que él sea la cabeza de la estructura municipal no significa automáticamente que es responsable absolutamente por todo, porque esa figura de la responsabilidad de comando, como se le llama en el derecho internacional, existe en el plano del derecho penal internacional. En el plano del derecho interno no existe esta cuestión. Hay que acreditar qué acciones específicas que se adecúan a la descripción típica de la conducta ha incurrido cada persona que está señalada en un proceso determinado a efectos de declararle autor, cómplice o lo que tenga que declararse. Y entonces ahí tenemos lo que usted ha dicho, el meollo del tema es no solo el contrato, la forma de firmarse, estas dudas que generan si es que la autoridad local, me refiero a la coreana, la local nuestra, al ARSA, le dieron o no las calificaciones. Usted diría entonces, el alcalde no es responsable en virtud de todo el proceso, él es el responsable de haber nombrado al señor doctor Mantilla, y esa es el área a la que debe responder sobre una investigación, o incluso usted diría, no corre la investigación, aquí hay una persecución a los ciudadanos. No, doctor Rocha, lo que yo le estoy diciendo es que el alcalde no es responsable de los actos que le imputa la fiscalía. Ya. ¿Cuáles son? La fiscalía le imputa haber premeditado el hecho por haber declarado la emergencia en el Distrito Metropolitano mediante resolución 0020 del 2020. Está claro que si estábamos en emergencia nacional, era simplemente lógico, y no pasó solo en Quito, que había que declarar la emergencia a nivel local. Eso no es constitutivo de delito de peculado, que es lo que la fiscalía acusa. La fiscalía le acusa de haber delegado el proceso precontractual, contractual, de ejecución de la adquisición de insumos médicos en general, porque esa delegación es una delegación muy anterior al inicio de la pandemia. No es una delegación que se realizó con ocasión de la pandemia. Eso tampoco es constitutivo de peculado porque las regulaciones administrativas permiten esas delegaciones. Y en la misma Fiscalía General del Estado, yo le puedo garantizar que no es la doctora Diana Salazar Méndez quien firma los contratos. Firman otros funcionarios por delegación de la doctora Diana Salazar, y eso no es peculado. No hay peculado. Y también le acusa, y esto sí es lo grave, y es justamente en lo que tenemos que concentrarnos, creo yo, la Fiscalía en recabar su prueba, y nosotros, si se nos permite, en recabar la nuestra, que él habría conocido que había problemas con las pruebas por la baja sensibilidad, y sin embargo permitió que se siga ejecutando el contrato. Esto lo conoció todo el Consejo, lo que desde luego no sería excusa para ningún concejal ni el alcalde. ¿Vale? Pero no solo eso, sino que la información que había era contradictoria, y la determinación final que existía a partir de las certificaciones internacionales era que las pruebas sí tenían la sensibilidad adecuada. Finalmente le imputa el no haber dado por terminado unilateralmente el contrato, y justo en eso estaba yo en la explicación. La ley de apoyo humanitario no permite esas terminaciones unilaterales cuando hay valores pendientes de pago al proveedor. Y en este caso, hasta hoy, de hecho, el municipio no le ha terminado de pagar a la empresa. Entonces, no podía terminarse unilateralmente porque hay un mandato de ley. Ninguno de esos hechos, y a eso es a lo que yo me refería, yo no estoy diciendo no es culpable porque él no le nombró a Mantilla, o si es culpable porque sí le nombró a Mantilla, porque cada quien aquí tiene que responder por sus propias acciones, y el alcalde sí le nombró a Mantilla. Pero lo que estaba diciendo es que los hechos que le acusa a Fiscalía
en la audiencia de vinculación como constitutivos de peculado, no son constitutivos de peculado. Porque claro, si uno diría el peculado se va a ejecutar esté o no el alcalde. Si la fiscalía prueba que hay, entonces no es peculado para sancionar al alcalde, pero si hay un peculado, si la fiscalía demuestra todo lo que han estado diciendo. Para empezar, tendría que probar que ha habido el efectivo perjuicio al Estado, lo que en este momento todavía no tiene los elementos. Y no los tiene precisamente porque no se ha terminado de pagar a la empresa, porque la empresa terminó entregando 50,000 pruebas más de las que se había comprometido, porque hay multas impuestas a la empresa, por un montón de motivos. Todavía no está claro si efectivamente ha habido una afectación patrimonial para el Estado, y eso es lo que la Fiscalía en estos 30 días tiene que concentrarse en hallar. Doctor Albán, muchísimas gracias. Estaremos pendientes al seguimiento, ¿no? Y suerte con el ejercicio de la profesión. Y aquí hay que mojarse, ¿no? Francisco. Un gusto. Gracias, que esté bien. Ha estado con nosotros Juan Pablo Albán, abogado del señor alcalde Jorge Yunda, y el proceso de las pruebas PCR, ¿no? Vamos a ver cómo la Fiscalía avanza y cómo se responde también desde el ejercicio del cargo del señor doctor Jorge Yunda. Luego de este corte volvemos de inmediato con el tema electoral. Calidad, innovación, completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si eres de los